A veces, la diferencia entre un héroe y un villano es simplemente el día en que decides dejar de cargar el mundo sobre tus hombros. Todos tenemos un punto de quiebre, una fibra invisible en el centro de nuestro ser que, tras años de ser estirada por la ingratitud, el exceso de trabajo y la falta de respeto, simplemente se rompe. Y cuando esa fibra se rompe, lo que queda no es tristeza, sino una indiferencia gélida y absoluta. Me llamo Hugo. Durante 7 años, fui el arquitecto de sistemas principal de una empresa de logística llamada Transglobal Connect. Si nunca has oído hablar de nosotros, es porque hacíamos nuestro trabajo tan bien que éramos invisibles. Manejábamos la base de datos, el seguimiento en tiempo real y los algoritmos de rutas para miles de camiones en 3 continentes. Yo no solo diseñé el sistema, yo era el sistema. Cada línea de código, cada parche de seguridad, cada solución de emergencia a las 3 de la mañana llevaba mi firma invisible. Y un martes de noviembre, a las 10:42 de la mañana, decidí que no iba a dar ni un paso más. Me levanté de mi silla, dejé mi gafete sobre el escritorio y salí por la puerta sin decir una sola palabra. Lo que siguió fue la destrucción total de una empresa multimillonaria en menos de 72 horas. Pero, aunque muchos me aplaudieron en secreto, la realidad es que el precio de mi venganza fue una mancha en mi alma y en mi carrera que, años después, todavía no he podido limpiar. En el mundo corporativo moderno, existe una mentira muy peligrosa, la idea de que nadie es indispensable. Los gerentes adoran repetir esta frase en las reuniones de motivación para recordarte que eres solo una pieza intercambiable en una maquinaria gigante. Pero la realidad técnica es muy distinta. Existe algo llamado factor de autobús, la cantidad de personas que, si fueran atropelladas por un autobús mañana, harían que la empresa dejara de funcionar. En Transglobal Connect, el factor de autobús era 1. Y ese 1 era yo. Llegué a la empresa cuando éramos apenas 10 personas en una oficina que olía a pizza fría y cables quemados. Yo construí el núcleo del sistema desde cero. A medida que la empresa crecía y facturaba millones, la infraestructura se volvía más compleja, pero el equipo de sistemas no crecía al mismo ritmo. Para ahorrar costos, el CEO, un hombre llamado Carlos, decidió que no necesitábamos más ingenieros senior. Hugo puede con todo, decía Carlos en las juntas de accionistas. Es nuestro mago. ¿Para qué contratar a 3 personas más si tenemos al mejor? Lo que Carlos llamaba magia, yo lo llamaba esclavitud moderna. Durante años, mi vida social desapareció. Mis vacaciones eran chistes de mal gusto donde pasaba 6 horas al día conectado al servidor desde una playa o la habitación de un hotel. Mi salud se deterioró, gané peso, perdí cabello y desarrollé un tic nervioso en el ojo izquierdo que aparecía cada vez que escuchaba el sonido de una notificación de Slack. El problema no era solo el trabajo. Era el desprecio. Carlos era el tipo de jefe que cree que el sueldo que te paga le da derecho a ser dueño de tu dignidad. Empezó a tratarme como a una herramienta, no como a un ser humano. Recuerdo un incidente específico, 6 meses antes del colapso. Mi madre tuvo que ser operada de urgencia. Le avisé a Carlos que me tomaría 2 días para estar en el hospital. Su respuesta no fue "¿Cómo está ella?", sino "asegúrate de llevar la laptop. El despliegue del módulo de Singapur es el jueves y no quiero retrasos por temas familiares". Esa frase se quedó grabada en mi mente como una cicatriz. Temas familiares. La vida de mi madre era un tema que estorbaba su flujo de caja. En ese momento, algo dentro de mí se enfrió. Empecé a documentar menos mi trabajo. Dejé de enseñarles mis trucos a los ingenieros junior, chicos recién graduados a los que Carlos pagaba una miseria y que no sabían distinguir un servidor de una cafetera. Sin darme cuenta, estaba construyendo mi propia celda,
pero también estaba preparando la pólvora para el incendio final. El lunes previo a mi renuncia, tuvimos la reunión de presupuesto anual. Yo había presentado un plan detallado para contratar a 2 arquitectos senior y actualizar los servidores que estaban trabajando al 95% de su capacidad. El sistema estaba a punto de colapsar por su propio peso. Carlos revisó mi informe durante exactamente 30 segundos antes de lanzarlo sobre la mesa. Hugo, siempre pidiendo más dinero, dijo con un tono de burla frente a todos los gerentes. El sistema funciona bien. No vamos a gastar $500,000 en seguridad y redundancia solo para que tú puedas dormir más tranquilo. Aprende a optimizar lo que tienes. Eres un ingeniero, ¿no? Pues ingéniatelas. Esa noche, el sistema falló a las 2 de la mañana. Pasé toda la madrugada levantando los servicios manualmente, parcheando agujeros que deberían haberse cerrado hace meses. A las 8 de la mañana, el sistema estaba estable, pero yo estaba roto. No había dormido, no había desayunado y tenía una migraña que sentía como si alguien me estuviera clavando un piolete en la sien. Llegué a la oficina a las 9:30 de la mañana. Carlos entró a mi cubículo 5 minutos después. No para darme las gracias por salvar la empresa una vez más, sino para reclamarme. El reporte de las 8 de la mañana llegó 10 minutos tarde, Hugo. Esto es inaceptable. Si no puedes mantener el ritmo, dímelo y buscaremos a alguien que sí tenga hambre de éxito. Lo miré. Sus ojos eran fríos, llenos de esa arrogancia de quien se cree un dios porque tiene un título de CEO. No sentí rabia. Sentí una paz extraña. Una claridad absoluta. Tienes razón, Carlos, le dije suavemente. Necesitas a alguien con más hambre. A las 10:42 de la mañana, me levanté. No apagué mi computadora. No cerré mis sesiones. Simplemente me puse mi chaqueta. Tomé mis llaves y mi teléfono personal. Dejé mi teléfono de la empresa y mi gafete justo encima del informe de presupuesto que Carlos había rechazado. Caminé hacia la salida. La recepcionista, una chica amable llamada Ana, me saludó. ¿Vas a almorzar temprano, Hugo? Algo así, Ana. Me voy a tomar un descanso largo. Salí al estacionamiento, me subí a mi auto y manejé hacia las montañas. Apagué mi teléfono personal. Durante las siguientes 8 horas, lo único que escuché fue el viento entre los árboles y el sonido de mi propia respiración. Por primera vez en 7 años, nadie me necesitaba. Por primera vez en 7 años, el sistema no era mi problema. Lo que yo sabía, y Carlos ignoraba en su arrogancia, era que el sistema de Transglobal Connect era un castillo de naipes mantenido unido por scripts manuales que yo ejecutaba cada pocas horas para limpiar la memoria caché y redirigir el tráfico. Eran procesos que solo yo conocía porque él se había negado a pagar por la automatización. A las 2 de la tarde de ese martes, el primer servidor se llenó. Normalmente, yo habría recibido una alerta y lo habría vaciado en segundos. Pero yo estaba mirando un lago a 100 kilómetros de distancia. A las 4 de la tarde, el sistema de seguimiento de camiones empezó a mostrar errores. Los conductores en Alemania, México y Estados Unidos no podían registrar sus entregas. A las 6 de la tarde, las llamadas de los clientes empezaron a inundar la oficina. Carlos, según supe después por Ana, entró en mi oficina gritando mi nombre. Encontró mi gafete. Pensó que era una broma. Empezó a llamar a mi teléfono de la empresa, que sonaba inútilmente sobre mi escritorio. Llamó a mi teléfono personal, que estaba apagado. Desesperado, ordenó a los ingenieros junior que arreglaran el problema. Pero los chicos no tenían las contraseñas de nivel raíz.
Yo las tenía en un administrador de contraseñas personal, porque Carlos nunca quiso pagar por una licencia corporativa segura. Los juniors no sabían que el servidor principal tenía una fuga de memoria que requería un comando específico cada 6 horas. Para el miércoles por la mañana, Transglobal Connect estaba fuera de línea. 3.000 camiones estaban varados o moviéndose sin rumbo. Las pérdidas se calculaban en $200,000 por hora. Los clientes más grandes, empresas que movían medicinas y alimentos, empezaron a cancelar sus contratos por incumplimiento. El jueves, decidí encender mi teléfono. Tenía 147 llamadas perdidas de Carlos, 32 de los otros socios y cientos de mensajes de texto. Los mensajes pasaron de ser órdenes, regresa ahora mismo, a amenazas, te vamos a demandar por sabotaje, y finalmente a súplicas desesperadas, Hugo, por favor, dinos la contraseña del servidor central. La empresa se muere. Incluso recibí un mensaje de la esposa de Carlos, pidiéndome que tuviera piedad, que ellos tenían deudas y que la empresa era todo lo que tenían. Me senté en mi cama, leyendo los mensajes. Sentí un asomo de culpa, pero luego recordé el día de la operación de mi madre. Recordé los años de noche sin dormir. Recordé cómo Carlos se burló de mis advertencias sobre el colapso del sistema. No les contesté. No por odio, sino porque sabía que, aunque les diera las contraseñas, el sistema ya estaba en un estado de corrupción de datos tan profundo que solo yo podría salvarlo trabajando un mes seguido sin descanso. Y yo ya no era ese hombre. El viernes, Transglobal Connect se declaró en quiebra técnica. Los socios mayoritarios retiraron sus fondos para salvar lo poco que quedaba. El sistema nunca volvió a encenderse. Los datos se perdieron. La empresa que facturaba 50 millones al año dejó de existir en una semana. Muchos pensarían que este es el final feliz de una historia de venganza. El empleado oprimido destruye al jefe tirano y camina hacia el atardecer. Pero la vida real no es una película de Hollywood. La noticia de la caída de Transglobal Connect corrió como pólvora en el sector tecnológico. No se habló de la mala gestión de Carlos, sino del ingeniero que abandonó el barco y dejó que todo se hundiera. En el mundo de la tecnología de alto nivel, la confiabilidad es más importante que el talento. Cuando empecé a buscar trabajo 3 meses después, me encontré con una pared de hielo. «Eres Hugo, ¿verdad?». «El de Transglobal», me dijo un reclutador en una entrevista. «Tu talento es indiscutible, pero no podemos arriesgarnos a que un día decidas irte a las montañas y dejes que nuestros servidores exploten». Me di cuenta de que, aunque yo tenía la razón moral, profesionalmente me había suicidado. Me habían etiquetado como inestable y peligroso. Carlos, por su parte, usó sus contactos y sus habilidades de manipulación para posicionarse como una víctima de sabotaje por abandono. Inició una demanda civil contra mí. Aunque sus abogados no pudieron probar que yo hice algo ilegal, renunciar no es un delito, el proceso legal duró 2 años y me costó todos mis ahorros en honorarios de abogados. Lo más difícil de cargar no fue la falta de dinero o el estigma profesional. Fue el peso de las consecuencias indirectas. Cuando la empresa colapsó, 80 personas perdieron su empleo. Gente que no tenía la culpa de la arrogancia de Carlos. Padres de familia, secretarias, personal de limpieza, los ingenieros junior, todos se quedaron en la calle de la noche a la mañana porque yo decidí que ya era suficiente. Me encontré con Ana, la recepcionista, un año después en un supermercado. Estaba trabajando como cajera. Me contó que le tomó 8 meses encontrar un nuevo empleo y que perdió su auto porque no pudo pagar las cuotas. No me reclamó, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza que me dolió más que cualquier grito de Carlos. «Sabíamos que él te trataba mal, Hugo», me dijo.
Pero nosotros también estábamos en ese barco. Esa frase me persigue hasta hoy. En mi afán por destruir al capitán, hundí el barco completo con todos los pasajeros a bordo. Hoy, en 2026, trabajo como consultor independiente. No tengo empleados, no tengo jefes y no manejo sistemas críticos. Mi nombre ha sido limpiado legalmente, pero mi reputación en las grandes ligas de la tecnología nunca se recuperó del todo. Vivo una vida mucho más modesta, pero mucho más tranquila. He aprendido que la renuncia silenciosa o la renuncia explosiva son herramientas de doble filo. Sí, Carlos recibió su merecido, pero el costo para mí y para otros fue desproporcionado. Si pudiera volver atrás, habría hecho las cosas de otra manera. Habría puesto mi renuncia por escrito, con 2 semanas de aviso, documentando cada falla del sistema y entregándola a la junta directiva, no a Carlos. Habría salido con la frente en alto, dejando que el sistema colapsara por la propia negligencia de ellos, pero dándome a mí la protección legal y profesional de haber actuado correctamente. La venganza se siente bien por unos minutos, pero la integridad es lo que te permite construir un futuro. Si te sientes identificado con mi historia, si sientes que eres el único que mantiene viva tu empresa y que nadie te lo agradece, por favor, escucha esto. Nadie debería ser un factor de autobús 1, si tu empresa permite que toda la responsabilidad recaiga en una sola persona, no es una empresa sana. Empieza a delegar y a documentar, no por ellos, sino por ti. La documentación es tu seguro de libertad. Pon límites antes de llegar al punto de quiebre, no esperes a odiar tu trabajo para irte. Si sientes que tu salud o tu dignidad están en juego, pon tu renuncia cuando todavía tengas la calma para hacerlo de forma profesional. La venganza corporativa siempre tiene daños colaterales. Antes de quemar el puente, mira quién más está cruzando contigo. A veces, por herir al jefe, terminas hiriendo a tus aliados. Tu talento es tu marca, no permitas que un mal jefe te empuje a actuar de una manera que manche tu reputación. Tu profesionalismo es lo único que te llevarás a tu próximo empleo. Renunciar sin avisar me dio una satisfacción momentánea que no puedo describir. Ver cómo el imperio de Carlos se desmoronaba fue, durante un tiempo, mi mayor trofeo. Pero con los años, ese trofeo se ha llenado de polvo y amargura. Hoy sé que la verdadera victoria no es ver caer a quien te hizo daño, sino ser capaz de alejarte de la toxicidad sin permitir que te convierta en alguien que no eres. Yo era un constructor, un arquitecto, un creador. Al irme de esa forma, me convertí en un destructor. Y esa es una marca que, por más que pase el tiempo, siempre llevaré conmigo. No dejes que el odio por un mal trabajo defina el final de tu historia. Sé más grande que el problema, sé más inteligente que el jefe y, sobre todo, cuida tu paz mental antes de que el sistema te obligue a apagarlo todo de golpe. Porque cuando el sistema cae, todos quedamos en la oscuridad, y volver a encender la luz propia es mucho más difícil de lo que parece.